página 396. Trabajo. Una historia de cómo empleamos el tiempo, por James Sussman, 2020. Capítulo 14. La muerte de un asalariado. 14.1. Muerte por exceso de trabajo. TV escribe. Si el directivo o empleado muere, será extrañado por su familia, y a la empresa, para nada le interesa quién muera, porque la empresa no tiene emoción, es una máquina que genera dinero para los inversionistas o los corporativos. Se muere el gerente y en una semana ya está otro en la misma silla donde se sentaba el difunto. Se muere un empleado, los de a pie, los que nada valen, y al día siguiente ya hay otros empleados en la fila siendo contratados por recursos humanos. Los salarios míseros que se pagan, no son suficiente para una vida digna. Y es por eso que los empleados, ven una salida en trabajar 12 o más horas extras a la semana, sin percatarse que están entregando la vida al patrón, y por nada. Por tanto, tenemos generaciones de viejos arruinados, enfermos, que mueren de manera espantosa, todos molidos y decadentes. Por trabajar hasta morir. Sussman escribe. Entre el pequeño grupo de corresponsales y periodistas freelance a los que les entusiasma documentar la vida y la muerte en las zonas en guerra, el riesgo de ser alcanzado por una bala perdida, de ser secuestrado por gente iracunda con pasamontañas o de saltar por los aires forma parte del trabajo. Los periodistas que trabajan para exponer, o enterrar, los secretos sucios de los poderosos, que escarban en los negros corazones de redes criminales o trafican con opiniones que pretenden provocar, preocupar o indignar, también aceptan que existe la posibilidad de que su trabajo les suponga un cierto riesgo. Pero para la mayoría, el periodismo es una profesión segura. Ningún periodista, por ejemplo, espera morir mientras informa de las congestiones de tráfico, las subidas y bajadas de los mercados financieros, cuando reseña las últimas tendencias en aparatos electrónicos y la moda o mientras documenta las aburridas batallas que determinan la micropolítica municipal. Esta creencia resultó estar trágicamente equivocada en el caso de Miwa Asado, una reportera de NHK, la televisión pública de Japón. Se ocupaba del gobierno local y el 24 de julio de 2013, mientras cubría las elecciones metropolitanas de Tokio, murió durante el cumplimiento del deber y su cuerpo fue encontrado con el teléfono móvil aún en la mano. Los médicos enseguida determinaron que Miwa Asado había muerto a consecuencia de un fallo cardíaco congénito. Pero tras una investigación del Ministerio de Trabajo de Japón, se cambió la causa oficial de su fallecimiento a karoshi, muerte por exceso de trabajo. En el mes anterior a su muerte, Miwa Asado había trabajado, oficialmente, unas agotadoras 159 horas extra. Era el equivalente a trabajar 2 turnos completos de 8 horas cada día laborable durante un periodo de 4 semanas. De manera oficiosa, el número de horas extra probablemente superaba esa cifra. En las semanas posteriores a su muerte, su apesadumbrado padre examinó el historial de su teléfono y su ordenador. Calculó que había trabajado al menos 209 horas extra en el mes anterior a su muerte. La muerte de Miwa Asado fue una de las muchas parecidas que se declararon ese año. El Ministerio de Trabajo japonés reconoce oficialmente 2 categorías de muerte como consecuencia directa del exceso de trabajo. Karoshi describe esa clase de muerte debida a una enfermedad cardíaca atribuible al cansancio, la falta de sueño, la mala alimentación o la falta de ejercicio, como en el caso de Miwa Asado. Karo Hisatsu describe el caso del empleado que se quita la vida debido al estrés mental producido por el exceso de trabajo. Al final del 2013, el Ministerio de Trabajo certificó que en el transcurso del año se habían producido 190 muertes por karoshi o Karo Hisatsu, y que la primera tipología duplicaba en número a la segunda. Estas cifras eran coherentes con las medias anuales de la década precedente.
pero el Ministerio de Trabajo japonés solo declara que una muerte se debe a karoshi o karo hisatsu bajo circunstancias excepcionales, cuando puede probarse más allá de toda duda que el trabajador había excedido de manera clamorosa los límites razonables de horas extra trabajadas, y que no había otros factores coadyuvantes significativos, como una hipertensión severa. En consecuencia, algunos, como Hiroshi Kawaito, el secretario general del Consejo Nacional de Defensa de las Víctimas de Karoshi en Japón, una de las numerosas organizaciones anti-karoshi que hay en el país, insisten en que el gobierno es reacio a reconocer la verdadera magnitud del problema. 1. Opinan que las cifras reales son 10 veces superiores. De manera poco sorprendente, se cree que en Japón las cifras de gente que sufre trastornos mentales o de salud graves a consecuencia del exceso de trabajo son, de nuevo, varios órdenes de magnitud más altas. Como lo son las de las personas que provocan accidentes en el lugar de trabajo porque están exhaustas mientras trabajan. En 1969, se reconoció oficialmente el primer caso de karoshi, después de que un administrativo de 29 años del departamento de envíos de un gran periódico japonés se desplomara sobre su escritorio y muriera tras haber trabajado una cantidad asombrosa de horas extra. El término pronto pasó a formar parte del lenguaje popular y se convirtió en un tema cada vez más relevante de la conversación nacional, a medida que se atribuían más y más muertes directamente al exceso de trabajo. Se añadió a un vocabulario ya creciente de malestares vinculados al trabajo específicos de Japón. La expresión más relevante era kachobyo, que se traduce como enfermedad del directivo y se acuñó para describir el abrumador estrés que sienten los ejecutivos medios por los ascensos, por no estar a la altura de su equipo, por avergonzarse a sí mismos y a sus familias o, peor aún, por decepcionar a sus jefes y debilitar a la empresa. Pero si el kachobyo es un problema que solo afecta a los trabajadores de oficina, el karoshi es un asesino igualitario que apresa con el mismo empeño a trabajadores manuales y a directivos, maestros, trabajadores sanitarios y consejeros delegados. Japón no es el único país del sudeste asiático donde los empleados estresados que comen rápidamente en sus puestos de trabajo se exponen a las consecuencias potencialmente fatales del exceso de trabajo. Los surcoreanos, que trabajan de media 400 horas más al año que los británicos o los australianos, han adoptado una versión de la palabra japonesa karoshi, 2, para describir el mismo fenómeno. También lo han hecho los chinos. Desde que en 1979 China adoptara con cautela el capitalismo de Estado, su economía ha crecido a una velocidad vertiginosa y ha duplicado su tamaño aproximadamente cada 8 años. Y si bien la tecnología ha desempeñado un papel importante, en China el crecimiento ha estado catalizado por una mano de obra disciplinada y barata que ha atraído operaciones manufactureras de empresas de todo el mundo, y ha transformado al país en el mayor productor y exportador de bienes manufacturados. Pero una de las consecuencias no previstas de esto ha sido el aumento del número de personas cuya muerte se ha atribuido al exceso de trabajo. En 2016, CCTV, la televisión estatal, que normalmente solo recurre a la hipérbole cuando tiene buenas noticias que dar, anunció que más de 500.000 de ciudadanos chinos morían cada año por exceso de trabajo. 3. De acuerdo con las estadísticas oficiales, en Corea del Sur, China y Japón las horas de trabajo han descendido considerablemente en las 2 últimas décadas y los mayores progresos se han hecho en Corea del Sur. Este cambio se ha atribuido en parte al trabajo de grupos anti-karoshi, que han presionado para que haya un equilibrio más armonioso entre el trabajo y la vida. En Japón, en 2018, por ejemplo, el trabajador medio dedicó de manera oficial unas 1.680 horas al trabajo, 141 horas menos que en el año 2000. Esto supone casi 350 horas anuales más que los trabajadores alemanes, pero 500 menos que los mexicanos. También está por debajo de la media del club de élite de las naciones del mundo comprometidas en principio con el libre comercio,
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. 4. Pero en Japón, China y Corea del Sur existe una cultura arraigada de declarar menos horas de las realmente trabajadas, y los datos de las encuestas realizadas a empleados sugieren que para muchos el trabajo sigue dominando todo, como ha hecho siempre. Tal vez nada revele mejor esto que el hecho de que a pesar de una campaña gubernamental bien financiada para convencer a la gente de que se vaya de vacaciones de vez en cuando, desde el cambio de milenio la mayoría de los trabajadores japoneses se toman menos de la mitad de los días de vacaciones pagados que se les ofrecen. 5. El Departamento de Estadísticas de Población y Empleo de China 6. Anunció en 2016 que los trabajadores urbanos solían hacer casi una hora extra todos los días, y alrededor del 30% superaban la semana base de 40 horas en al menos 8 horas. Quienes más trabajaban dentro de este grupo eran el personal de servicios empresariales y de producción, transporte y los operadores de maquinaria, entre los que alrededor del 40% trabajaba todas las semanas más de 48 horas. Pero lo más probable es que las cifras reales sean mucho mayores que las oficiales. Si bien quienes viven en zonas esencialmente rurales siguen trabajando a un ritmo más asumible, para los que lo hacen en el sector privado en núcleos urbanos ajetreados como Cantón, Shenzhen, Shanghái y Pekín, trabajar muchas horas es lo normal. Es así sobre todo en el caso de quienes están en el frenético sector de la alta tecnología china, liderado por empresas como Baidu, Alibaba, Tencent y Huawei. Ahora ordenan su vida laboral de acuerdo con el mantra 996. Los 29 se refieren a la exigencia de hacer jornadas laborales de 12 horas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, y el 6 a los 6 días de la semana que se espera que los empleados con ambiciones de llegar a alguna parte estén en su puesto de trabajo. Entre los pueblos agrícolas, las fracturas por estrés y el engrosamiento de los huesos desgastados por el trabajo demuestran que desde que algunos de nuestros antepasados sustituyeron sus arcos y sus palos de cavar por el arado y la azada, ha existido la muerte por exceso de trabajo. Además de los muchos que a lo largo de la historia han muerto mientras intentaban salvar la granja, están las incontables almas que fueron obligadas a trabajar hasta la muerte bajo látigos sostenidos por otros, los esclavos que los antiguos romanos mandaban a sus minas y canteras, los descendientes de los hombres y mujeres robados de África que tuvieron vidas duras, abreviadas y brutales en las plantaciones de algodón y de azúcar de América, las decenas de millones que murieron durante el siglo XX en gulags, colonias de trabajo, cárceles y campos de concentración por haber cometido delitos o encontrarse en el lado equivocado de una u otra gracia, guionismo o ego, y quienes, como los recolectores de caucho en el Congo del Rey Leopoldo o junto al río Putumayo en Colombia a principios del siglo XX, fueron considerados poco más que una masa de mano de obra barata de usar y tirar. Pero lo que hace que las historias individuales de Karoshi y Karo Hisatsu sean distintas de estas es que lo que llevó a Miwa Asado y a personas como ella a perder la vida o a quitársela no era el riesgo, las penalidades o la pobreza, sino sus propias ambiciones refractadas en las expectativas de sus empleadores. La coincidencia de la búsqueda moderna de riquezas y de una ética confuciana de la responsabilidad, la lealtad y el honor puede explicar el elevado número de muertes por exceso de trabajo en ciudades como Seúl, Shanghái y Tokio, pero este tipo de muerte no es un fenómeno exclusivo del sudeste asiático a finales del siglo XX y principios del XXI. De hecho, en este sentido, lo que quizás sea único de las economías del mundo confuciano no es que la muerte por exceso de trabajo sea más común allí que en otros lugares, sino que allí la gente está más dispuesta a enfrentarla como un problema. En Europa Occidental y Norteamérica las muertes por exceso de trabajo se suelen atribuir a fracasos individuales y no a las acciones o los errores de un empleador o su gobierno. En consecuencia, no forman parte de la conversación natural ni aparecen en los titulares de los periódicos, ni dan pie a que los parientes de luto exijan una disculpa resignada a los empleadores o medidas de los gobiernos. A pesar de ello, en ocasiones el problema ha conseguido cierta relevancia.
En la última década, por ejemplo, el consejero delegado de France Telecom se vio obligado a dimitir y varios altos directivos fueron juzgados acusados de acoso moral debido a la cultura laboral tóxica que implantaron en la empresa y que, insistieron los fiscales, contribuyó a provocar 35 suicidios entre los empleados en el transcurso de los años 2008 y 2009. Página 403.